Vamos a hablar de un mensaje que le puse por título La seducción del pesimismo. El evangelio muchas veces lo adecuamos de acuerdo a nuestros temores, a nuestras inseguridades, a nuestra perspectiva. Déjeme ilustrárselo de una forma. En el 2013, hace casi 13 años, un diario digital de Rusia hizo un experimento atendiendo a una solicitud de sus lectores. Les cuento un poco. La gente en Rusia que leía este diario alegó de que los medios de comunicación por lo general suelen llenar sus páginas, sus plataformas de noticias negativas, que muy poco se mira cosas buenas, cosas loables. De manera que tomó en serio la opinión de la gente este diario y durante 24 horas decidió solo publicar noticias buenas, ayudas, no publicó ninguna crisis, ningún problema político, no publicó ningún accidente, ninguna tormenta, nada que llamaríamos ustedes y yo negativo, solamente cosas buenas. ¿Qué descubrieron? Que disminuyó el tráfico habitual en esta plataforma un 66%. Nadie quería leer un menú compuesto únicamente por buenas noticias, lo que llevó a una conclusión muy básica. Presentar el mundo color de rosa es un mal negocio. No vende. Afirmando lo que en los medios de comunicación ya se sabe. La sangre vende. Por eso las noticias amarillistas, por lo general, son muy seguidas. Por eso las plataformas, de alguna u otra manera, explotan esta tendencia en el ser humano a querer ver sangre, dolor, crisis, videos desgarradores, noticias que son muy, pero muy tristes. Esta inclinación, por supuesto, es explotada por los medios de comunicación tradicionales y también por las plataformas digitales y da, entre comillas, buenos resultados. Se ha investigado y por lo tanto también comprobado de que por cada palabra negativa en un titular, la tasa de clic que la gente que navega da aumenta al menos un 3 a 4%. No solamente eso, las palabras asociadas en las noticias, asociadas con la tristeza o el miedo, demuestran ser estadísticamente más efectivas para generar mayor consumo de noticias. Y no solamente esto, noten los siguientes datos en pantalla. El 31% de los adultos admite practicar de manera regular el consumo de noticias negativas. Los adultos, personas que andan navegando después de los 50 años. Los millennials, aquellos que estamos nacidos en los 80 y parte de los 90, bueno, aumenta el 46% de la generación de la que yo formo parte, se mantiene enganchado rutinariamente a una dinámica de consumo informativo negativo, pesimista. Y esto aumenta más en la generación más nueva, la conocida como generación Z. El 51% consume contenido negativo de forma constante y masivo. La tendencia, por lo tanto, es que la sociedad de forma más gradual está acentuando esto que es muy natural desde nuestros ancestros en el ser humano. Nos gusta consumir lo negativo y nos cuesta consumir lo positivo. ¿Qué dice la biología? Los estudiosos, por lo menos de manera particular del cerebro, afirman de que el cerebro tiene una estructura y genera unas sustancias que pareciera que nos predisponen de alguna u otra manera para reaccionar rápido ante lo malo. Por lo tanto, se nos hace más atractivo lo que es negativo o lo que es pesimista. Se le llama en términos más sencillos el sesgo de la negatividad. Vos estás más atraído por lo negativo que por lo positivo. Ahora, decía el estudio, para tratar de explicar de una mejor forma esto que conocen como el sesgo de la negatividad. Imaginen por un momento a nuestros ancestros, a las personas que vivían hace algunos miles de años, antes de Cristo, por lo tanto, también. Gente que vivía de la caza, gente que vivía de recolectar cosas para poder sostenerse. Imagínense este escenario. Vas caminando
en la selva, en el campo, y escuchas un ruido que no es habitual. Tenés dos opciones. Uno, decir que este ruido es un conejo que anda pasando por ahí, que es simplemente el viento con el mover que provoca en las hojas lo que está justamente haciendo ese ruido, o pensar de que puede ser un animal salvaje y que anda por ahí. Y si es un animal salvaje, lo mejor que tenés que hacer es correr, huir. ¿Qué hacían nuestros ancestros? Lo segundo, corrían, huían. Naturalmente tenían que sospechar lo peor. Bueno, eso es básicamente lo que continúa en el cerebro de todos nosotros. Todavía, de alguna u otra manera, las señales, los indicadores, por lo general, expresa todavía nuestra tendencia natural a mantenernos alertas y por lo tanto a sentirnos atraídos por lo negativo. Véanlo ahora desde otro contexto, porque no estamos en la selva, aunque estamos en un campo, no estamos en la selva. Pero ¿cómo te sentís cuando entra un chat y tu jefe te dice tenemos que hablar? Cuando tu esposa te dice, amor, quisiera que hoy en la noche nos detengamos a hablar unos minutos, tengo algo que decirte. Por lo general, a lo inmediato, el pensamiento no es positivo. No es que me quiere elogiar. Algo hice, no. Y a lo mejor comenzás a tratar de investigar en tu mente ahí rápidamente, ¿y qué habré hecho? Si tu papá te dice, hijo, tenemos que hablar, ¿qué descubrió de parte de mí? ¿Qué le habrán dicho en el colegio, en la universidad, etcétera? No. Bueno, es más o menos parecido, la misma dinámica sigue siendo. Ahora, si eso ocurre con las noticias del mundo, con nuestra vida práctica, ¿no será que también ocurre con las buenas noticias de Dios? El evangelio literalmente significa buenas nuevas o buenas noticias. Sin embargo, muchas veces las malas noticias de nuestra vida parecen más reales, más atractivas que las buenas noticias de Dios. De alguna u otra forma eso explica por qué, entre otras cosas, por qué recordamos más una crítica que 10 elogios. La gente te pudo haber dicho lo genial que tuviste, que te fue en algo, pero alguien te dijo algo malo y te detuviste en la crítica negativa antes que en la mayoría de los elogios que recibiste. Recordamos más un fracaso que 100 victorias. Te fue mal en algo y evidentemente en eso te detenés. Vemos más fácilmente lo que falta en nuestra vida que lo que Dios nos ha provisto. Ahora, esta tendencia no es necesariamente un pecado, pero sí es peligrosa. Porque, insisto, es natural en el ser humano. Pero si no la regulo, si no soy consciente de ella, evidentemente se vuelve peligrosa. Porque el problema, que es una tendencia natural, se vuelve peligroso cuando me hace ignorar lo bueno que es Dios y la buena noticia que Dios tiene para darme. Eso implica muchas veces que ustedes pueden estar sentados en este momento escuchando a este flaco que está acá frente a ustedes y muy en el fondo nuestro sesgo de negatividad nos hace resistirnos a la idea buena de los buenos propósitos que Dios tiene para nosotros. Porque pareciera que estamos calibrados para no creer tanto en aquello que es bueno. Te voy a dar un ejemplo y aquí nos vamos a introducir ahora en las Escrituras. ¿Por qué esto es importante? Porque nos vamos a dar cuenta que puede ocurrir lo mismo que sucedió con el caso de los famosos 2 espías. Les cuento rápido el contexto para aquellos que no recordarán mucho el caso. A ver, cuando el Señor saca a Israel de Egipto, recordarán de que en el proceso iban dirigiéndose a una tierra que Dios le prometió a este pueblo, una tierra buena, donde fluye leche y miel, se le había descrito de esa manera. En el camino, Moisés delega a 12 hombres para que vayan a investigar esta tierra, para que hagan como una suerte de paneo general, para que les cuenten a ellos cómo es esta tierra que Dios les ha prometido. Los famosos 2 espías, ¿no? Números capítulo 13, versículo 18, nos muestra que Moisés le dice, vean cómo es la tierra. Esa es básicamente la orden. Vean cómo es la tierra. Luego añade un poquito más, ustedes lo pueden leer en casa si quieren para añadir un poquito más el contexto. Vean cómo es la tierra, si es buena, vean cómo es la gente, vean los árboles, traigan un fruto, etc. Les da básicamente un plan. Vayan y vean cómo es la tierra que Dios nos ha prometido que nos va a dar. Pero bien, entonces, y de los 12, 10 se ponen de acuerdo
sobre un reporte. Versículo 32 del mismo número 13. Y dieron un mal informe a los israelitas de la tierra que habían reconocido, diciendo: la tierra por la que hemos ido para reconocerla es una tierra que devora a sus habitantes. Y toda la gente que vimos en ella son hombres de gran estatura. Vimos ahí también a los gigantes, los hijos de Anak, son parte de la raza de los gigantes. Y a nosotros nos pareció que éramos como langostas, y así parecíamos ante sus ojos. Entonces noten el reporte. A ver, esta gente se detuvo evidentemente en lo que les parecía peligroso, en lo que les parecía difícil, complejo. Pero dos, recordarán sus nombres, Josué y Caleb, dan otro reporte. Capítulo 14 de Números, versículo 6. Y Josué, hijo de Num, y Caleb, hijo de Jefone, que eran de los que habían reconocido la tierra, rasgaron sus vestidos. Luego que escucharon el reporte de los otros 10, no, porque les parecía insólito que aquellos 10 hayan descrito la tierra de la manera tan diametralmente opuesta a la forma en la que ellos la habían visto. Y entonces dicen: y hablaron a toda la congregación de los israelitas y dijeron: la tierra por la que pasamos para reconocerla es una tierra buena en gran manera. Si el Señor se agrada de nosotros, nos llevará a esa tierra y nos la dará. Es una tierra que emana leche y miel. Solo que ustedes no se rebelen contra el Señor, ni tengan miedo de la gente de la tierra, pues serán presa nuestra. Su protección les ha sido quitada, y el Señor está con nosotros. No les tengan miedo. Pero toda la congregación dijo que los apedrearan. Ahora, en ningún momento esta gente, Josué y Caleb, está ignorando el peligro. En ningún momento. En ningún momento están diciendo: ahí la cosa no está difícil. No, hay alguna gente que puede ser difícil, pero ustedes no están entendiendo la otra parte, el otro contexto. A ver, a esta gente donde vamos a ir a gobernar, donde vamos a ir a tomar posesión una tierra, digo, el Señor les ha quitado su protección. El Dios en todo caso está con nosotros. ¿Por qué se detienen justamente ahí? Y acá es donde ustedes y yo muchas veces nos podemos parecer más a los 10 que a los 2. Por lo tanto, parte práctica ahora de la enseñanza. ¿Cómo esto a mí me afecta? ¿Cómo esto muchas veces yo lo voy desarrollando en la estructura de mi vida? ¿Por qué esto es tan importante? Les voy a dar 2 razones. Número 1, porque nos hace exagerar el poder de un problema. Cuando yo me detengo únicamente en lo negativo de la vida, ahora, y convengamos que la vida muchas veces te da razones para verla de forma negativa. Antes de entrar en materia, a ver, la vida sí te da razones, porque la vida no es color de rosa. La vida no es fácil. Pareciera que es más difícil para unos que otros, sí, pero de todas maneras, aún para aquellos que pareciera que la vida es fácil, de todas maneras no es tan fácil. Es difícil siempre, la vida es desafiante. La vida siempre nos pone en situaciones que son complejas, no solamente por asuntos externos, también por asuntos internos. El ser humano es tremendamente complejo, no solamente por lo que es capaz de hacer por fuera de sí, sino también por lo que no sabe gestionar dentro de sí. Digo, ya es difícil convivir con una serie de situaciones que son injustas, dolorosas, dignas de cuestionarse por fuera, pero también es complejo convivir con una serie de cosas a nivel interno. Mi forma de pensar, mi forma de sentir, un montón de cosas que no puedo necesariamente de forma fácil gestionar. Digo, la vida ya es demasiado difícil en algunos casos. Sin embargo, punto número 1, cuando yo no entiendo mi sesgo natural, tiendo a exagerar el poder de un problema. Y eso es exactamente lo que hacemos con Dios. Dios ha sido fiel durante años, pero aparece una crisis y olvidamos su fidelidad, olvidamos la forma en la que Él ha provisto en el pasado, olvidamos sus promesas. Y aquí nos vamos a dar cuenta que una mala noticia comienza a contaminar cientos de evidencias de la bondad de Dios. Por eso, como alguien una vez lo dijo, las crisis tienen un megáfono. La crisis por lo general tiene un megáfono. Grita y grita mucho más fuerte de lo que a veces permitimos que hable la voz de Dios a nuestro corazón. Una factura inesperada grita y grita muy fuerte. Una factura de luz, una factura de gastos médicos, grita y grita mucho. Una factura de una deuda que no esperabas. Un diagnóstico médico grita, evidentemente. Tenés esta enfermedad. Tenés que resolver
esa mancha que se mira ahí en el ultrasonido. El diagnóstico médico grita y grita muy fuerte. Una traición grita también. Una puerta que se te cierra en la vida y grita muy fuerte, evidentemente. Pero quizás el efecto más peligroso del sesgo de la negatividad es que no solo exagera un problema, y aquí está el asunto, reduce a Dios. Nosotros reducimos a Dios por la forma negativa en la que pensamos. Y les tengo un ejemplo. Vayan conmigo al libro de los Salmos, por favor. Salmos capítulo 77. Y vean este modelo que me parece genial. Salmo 77, versículo 7 en adelante. ¿Estará rechazándonos Dios de una vez y para siempre? ¿Habrá dejado de amarnos? ¿Tan enojado está con nosotros que ya no nos tiene compasión? Noten, el problema que estaba enfrentando el salmista lo estaba llevando a hacerse este cuestionamiento. ¿El problema implica que Dios me está rechazando? No sé si les ha pasado a ustedes, pero uno muchas veces hace este tipo de reflexión ante el dolor, ante la aparición de lo inevitable, de lo crítico, de lo que te genera sufrimiento. A menudo surgen preguntas como esta. ¿Será que me dejó de amar? ¿Tan enojado está con nosotros que ya no nos tiene compasión? ¿Dejará de tratarnos con bondad? ¿Se habrán agotado las promesas que se comprometió a cumplir? Noten eso, parece insólito, ¿no? Digo, se me acabó el crédito de promesas con Dios. Digo, ya las cumplí, ya no tengo nada más que pedirle. ¿Se habrá olvidado de que es un Dios bueno? Las preguntas tienen respuesta muy obvia. La respuesta obvia, ¿cuál es? Y no, por supuesto. Pero esto no se trata de sentido común, se trata de cómo el dolor te hace pensar algo acerca de Dios. Cómo la crisis te conduce a hacer una reflexión acerca de quién es Dios para tu vida y cómo lo vivís. Una cosa es que yo acá me pare y les trate de decir, Dios es omnipotente, omnisciente, omnipresente, Dios es santo, Dios es recto, Dios es justo, Dios es el que provee, Dios es el que te sana, etc. Y ustedes y yo lo podemos creer acá, por supuesto, pero nos cuesta poder traducirlo de tal manera que cuando venga la situación compleja, podás abrazar aquello que crees acá. Y en todo caso, te hace cuestionar quién es Dios. Lo mismo que cuestiona acá el salmista. A mí me encanta Pablo, porque Pablo es un hombre muy racional, al mismo tiempo que es espiritual, pero es un tipo que trata también de llegar a tu mente, de reflexionarte de manera filosófica, tratando de ir a la cuestión, al meollo de la mayoría de nuestros problemas. Pablo, hablando acerca del amor y de la guía del Espíritu Santo, en el capítulo 8 de la carta a los Romanos, dice en el versículo 31, si Dios está a favor de nosotros, no es lo que dice, si Dios está a favor de nosotros, porque Él previamente te está ofreciendo la idea de que creas, de que Dios está con vos, está cerca de vos, está para vos, etc. Pero luego Él viene y te dice, ¿sabes qué? Si Dios está con nosotros, ¿quién podrá ponerse en nuestra contra? Digo, no sé si te das cuenta, diría Pablo, parafraseándolo, no. No sé si te das cuenta quién es Dios. Y si Dios es Dios, es decir, si el Dios en el que yo estoy creyendo es omnipotente, omnisciente, omnipresente, puede hacer absolutamente todo. Si ese Dios es Dios y está conmigo, ¿y quién podrá ponerse en nuestra contra? Y añade todavía más adelante, si Dios no se guardó ni a su propio hijo, sube un poco el listón para tratar de demostrarte cuán de tu parte está Dios. A ver, no sé si te has puesto a pensar esto, diría Pablo. Dios no solamente está a favor tuyo, ni siquiera se guardó a su hijo para demostrarte que está a favor tuyo. Ni siquiera se lo guardó, sino que lo entregó por todos nosotros. ¿No nos dará también todo lo demás? Digo, el argumento de Pablo era muy sencillo. Si Dios ya hizo lo más difícil, que era entregar a su hijo, ¿qué te hace creer que en el resto de cosas te va a fallar? Digo, ya hizo lo más complejo, entregarte a Jesucristo.
¿Qué te hace creer que no va a estar con vos en otras situaciones mucho más complejas? Y aquí viene un pensamiento importante. La cruz se convierte en la evidencia suprema que impide que la crisis presente eclipse la fidelidad pasada. Cuando yo recuerdo qué es la cruz y recuerdo lo que esa cruz significa, debería de hacerse más fácil en mí pensar de que si Dios ya hizo eso, que es entregar a su Hijo, ¿cómo no va a estar conmigo en momentos que son más complejos también en esta etapa de mi vida? Por lo tanto, número uno, mis estimados, ante el pesimismo, no permitan que el problema les haga creer que es mayor que el Dios en el que ustedes han depositado su confianza. Dios ya hizo la mayor demostración de confianza, de apego y de compasión para con nosotros, para con tu vida, entregarte a su Hijo. ¿Qué te hace creer que no va a estar con vos en el futuro? Y número dos, cuando yo soy alguien con un sesgo tan negativo, nos hace sospechar de la gracia de Dios. Los seres humanos creemos fácilmente las malas noticias acerca de nosotros. Incluso se te hace más fácil creer los malos pensamientos que vos tenés acerca de vos mismo. Por ejemplo, se los puse en pantalla si no mal estoy, y no voy a cambiar. Dios ya se cansó de mí. Mi pecado está demasiado grande como para resolverlo. Mi familia no tiene esperanza. Nada bueno puede pasarme. Por lo general son pensamientos que dan vuelta en algunas personas. Insisto, no voy a cambiar. Yo tengo este clavo, esta tentación, este bendito hábito que se me hace difícil superarlo. Y de aquí no paso, de aquí no cambio. Y entonces se te hace más fácil creer eso a que venga alguien y te lo diga de forma contraria. Hey, sí podés cambiar. El Evangelio te dice, hey, tenés perdón, tenés compasión, Dios te ha adoptado, en Dios tenés esperanza, en Dios todas las cosas pueden cambiar, pero cuesta creerlo. Terminamos reaccionando como Sara, la esposa de Abraham. Recordarán el caso. Siempre me ha parecido genial en el sentido chistoso del escenario que plantea acá el escritor del libro de Génesis. Porque recordarán que Dios en un momento le hace una promesa a Abraham. Recordarán que hay una visita divina a Abraham en casa de Abraham. Y en aquella visita Dios le dice a este patriarca, hey, mi estimado, con toda y tu vejez, yo prometo que te voy a dar hijos. Recuerden que el milagro no era solamente hacer fértil a Abraham, ya siendo un anciano. El milagro también implicaba hacer fértil a su esposa. Digo, está bárbaro que Abraham ya era un señor que peinaba canas, que en el espejo se le reflejaban arrugas. Pero no solamente era él el tema del milagro, era también con la esposa. Sara ya era una señora que también peinaba no una cana, sino bastantes canas. Y entonces observen cómo reacciona Sara ante la noticia que le está prometiendo el Señor. Génesis 18, versículo 12 en adelante. Así que ella se rió y dijo, se rió, noten esto, se rió, porque Dios le está diciendo, tranquilo Abraham, vas a tener un hijo. Sara, que está aparentemente ahí a la distancia escuchando aquella promesa, ella se ríe y dijo entre dientes, eso sería muy bonito, pero mi esposo y yo estamos muy viejos para tener un hijo. Han estado ahí, ¿no? En esa etapa donde uno dice, está genial eso que decía Alberto, pero vos no estás considerando una serie de cosas en mi vida. Digo, está bonito eso de que Dios te puede hacer un milagro, de que Dios te puede proveer, de que Dios puede hacer aquello. Pero a ver, mi caso es distinto. Sucede muy a menudo. A ver, una de las reflexiones que hago cuando me toca contar algún asunto personal donde Dios proveyó de una forma divina, un milagro, donde Él estuvo ahí presente para con nosotros. Les hemos contado en el pasado la situación de salud de Anielka y cómo Dios estuvo ahí, la sacó de UCI, le quitó el bendito tubo que tenía aquí pegado, en fin, toda esa parte crítica de la salud.
Y yo la cuento, por supuesto, con la alegría de aquel que sabe que fue Dios en el que estuvo ahí presente en toda aquella situación. Está genial. Pero al mismo tiempo estoy pensando, ¿qué pensará aquella gente que está en una situación similar y no ha visto todavía luz al final del túnel? ¿Qué pensará? Me imagino a alguien como Sara, muy en el fondo diciendo entre dientes, está bonito, Alberto, lo que te pasó a vos, pero yo ya soy vieja. Mi esposo es viejo. Está linda la promesa, me encanta la promesa de tener un hijo, pero a lo sumo podremos adoptar. Pero aquí, así como que parir un hijo y pues tampoco, no. Yo creo que Dios puede hacerlo todo, pero Él mismo tendrá sus límites. De pronto es la reflexión que hará alguien. Verso 13. Entonces, Dios le dijo a Abraham, ¿de qué se ríe Sara? ¿De qué se ríe? ¿Acaso no cree que puede ser madre a pesar de su edad? Digo, no sé si Dios está pensando muy bien, permítame el atrevimiento, no acá, solamente con el propósito de compartirles esta idea, lo que está proponiendo. A ver, ¿acaso Sara no cree que a pesar de su edad puede ser madre? La respuesta es, y no. Y es que no lo va a creer, es una señora de como mínimo 80 años. ¿Cómo va a creer de que puede ser mamá? Y entonces Dios diría, ¿y es que acaso vos no sabés quién soy yo? Digo, ¿en qué momento tu situación es un desafío para Dios? Diría Dios a Sara. Digo, ¿en qué momento tu problema es tan grande que Dios, ese sí me la pusiste difícil ahí? Ahí sí, está muy compleja. Pero luego añade, ¿hay algo que yo no pueda hacer? ¿Hay una cosa que yo no pueda hacer? El año que viene, y luego hace una sentencia genial el Señor. El año que viene, por estos días, digo, como para que te acordes, el año que viene, por estos días, volveré a visitarte. Y para entonces, Sara ya será madre. Digo, como para que meterle ahí su piquete, no. Digo, para estos mismos días, mira cómo soy de Dios. Para estos mismos días, te vas a recordar el día que te reíste, el día que estés cargando a tu hijo. Ese mismo día lo vas a recordar, el día que te reíste. Muchas veces no dudamos de las promesas de Dios porque sean malas noticias, sino porque parecen demasiado buenas para ser verdad. Ese es el asunto. Ustedes y yo terminamos dudando no de la verdad que Dios nos dice, sino de que Él la cumpla con nosotros. Dios dice, te perdono, estoy con vos, nada te va a separar de mi amor, yo voy a hacer nueva todas las cosas, pero nuestro corazón responde como el de Sara. ¿De verdad? ¿Será cierto? Eso suena demasiado bueno como para ser verdad. Por eso la pregunta de Dios es tan importante. ¿Acaso hay algo que yo no puedo hacer? El problema no es si la promesa parece imposible para vos. El problema es si has olvidado quién es el que la hizo. Yo algo estoy claro, mis estimados. El mensaje de Jesús no es difícil de entender. Escuchen esto. El mensaje de Jesús no es difícil de entender. Es difícil de aceptar. El mensaje de Jesús no es incomprensible. Es difícil de abrazar. A la gente no le cuesta entender la lógica que hay detrás de las palabras. Le cuesta abrazar las palabras para que éstas te sostengan en los momentos de mayor dificultad. Si yo hago aquí una encuesta de cuántos creen en que Dios es todopoderoso, evidentemente todos van a responder que lo creen. Pero ¿cuántos creen que ese poder va a actuar en tu vida, en ese asunto que vos en este momento no podés resolver? Muy en el fondo,
luchamos con la incredulidad. Porque se los repito, el mensaje de Jesús no era difícil de entender, sino difícil de aceptar. No era incomprensible, sino inaceptable para algunas personas. Termino con una historia basada en la vida real. Puyi tenía casi 3 años cuando fue ungido como emperador de China. De hecho, para aquellos que les gusta la historia oriental, sabrán que Puyi fue el último emperador, el de la dinastía Qin. Sucedió en 1908. Tenía cerca de 2 años y 8, 10 meses aproximadamente, cuando su tía lo unge como el próximo emperador. Noten la historia. Hay una película incluso que salió por allá de los años 80. Puyi, siendo un pequeñín, tiene ahora sobre sus hombros un peso enorme. Para los chinos, el emperador era una especie de dios. Para los chinos, el emperador era casi que un ser divino. Los emperadores no se equivocan, no cometen errores, no hacen nada malo. Pero Puyi es un niño de 3 años, o casi 3 años. Y entonces, cuando ustedes leen la historia, y la película rescata muy bien en una escena esto, se van a dar cuenta que cuando Puyi hacía algo mal, desobedecía o rompía una regla, la responsabilidad recaía directamente sobre las personas encargadas de su crianza y cuidado. Eran los sirvientes y los eunucos quienes recibían los golpes y castigos físicos por las faltas cometidas por el monarca infantil. En la película hay una escena donde el hermano mayor de Puyi aparece y le pregunta a su pequeño emperador qué sucede cuando él comete errores. No me sucede nada. Cuando yo quiebro algo, se castiga a mi sirviente. La lógica era muy sencilla. Cuando erraba el rey, los sirvientes eran castigados. El Evangelio me muestra una lógica completamente distinta, sin embargo. Porque en la teología cristiana los papeles se cambiaron. Cuando erraron los sirvientes, fue castigado el rey. Y eso nos cuesta creer. El apóstol Pablo escribe en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 5, versículo 21, Cristo nunca pecó, pero Dios lo trató como si hubiera pecado, para declararnos inocentes por medio de Cristo. Pero cuando miras la vida con un sesgo negativo, te cuesta entender eso. Yo pequé, yo erré, yo fallé y no recibí el castigo de mi pecado. Ustedes también. Todos nosotros, en un sentido, somos exactamente la evidencia de que el castigo lo recibió otro. Él pagó por lo que yo debía de pagar. La vida no es como la del pequeño emperador, Puyi. No es así. Es injusto en todo caso si fuese así, ¿verdad? ¿Qué sería lo justo? Que el que erra sea el que pague. Pero tampoco es así. Yo erré y el rey pagó. Y eso no es injusto. Eso es gracia. Y cuando vos mirás la vida de forma tan negativa, te cuesta entender la gracia del Señor. Dios me ama a pesar de todas mis miserias, a pesar de las áreas más oscuras que yo cargue, que yo tenga. Dios te ama aun cuando no has resuelto un montón de cosas en tu vida. No es licencia para continuar de la misma forma, evidentemente, en absoluto. La gracia jamás
te da licencia para vivir como vos querrás, porque de todas maneras Dios te ama. No se trata de eso. Pero cuando comienzo a entender un poco la gracia, mi vida se vuelve una respuesta ante ese amor y esa misericordia mostrada por nuestro Señor. Por lo tanto, a pesar de lo que yo hago, intentaré corregir la vida con la bendita ayuda del Espíritu Santo para que mi vida se convierta en una que intente corresponder lo más cercano que se pueda al amor de nuestro Señor. Entonces vuelvo a la historia inicial. Aquel periódico decía, las noticias negativas no venden, o venden. Y las noticias positivas no venden. La sangre es lo que vende. Solo es la sangre lo que vende. Y ojalá la sangre vendiera entre nosotros, porque recordaríamos que es la sangre del Cordero la que nos da, por supuesto, el acceso a su gracia. Piensen en un momento, ¿qué cosas de las que estoy viviendo me están conduciendo en una vereda de no creer que Dios puede tratar con mi vida? ¿Qué cosas? ¿De verdad tu problema es muy grande? A lo mejor el problema no es que tu situación sea grave, es que todavía no has entendido qué tan grande es Dios. El pastor David Spencer solía pedirle a la iglesia que repitiera esta frase. Recordarán los memoriosos que vivieron esa época. No le diga a su... ¿Cómo es que decía? Se me olvidó a mí. No le diga a Dios cuán grande es su problema. Dígale a su problema cuán grande es su Dios. Y sigue siendo la misma lógica todavía. No le digas a Dios cuán grande es tu problema. Dios no se va a asustar. Sí, pero es que yo no puedo resolver este asunto médico, este asunto emocional, este asunto de familia. Bienvenido a la liga del Señor, donde nada se le es imposible. ¿Acaso hay algo imposible para Él? Y la respuesta básica es no. No le den una dimensión más grande a su problema que la que realmente tiene. Seamos conscientes de que la tendencia natural de ustedes y la mía es a detenernos únicamente en lo malo y en lo negativo. No olviden cuán grande es Dios, que ni siquiera se guardó a su Hijo. ¿Qué te hace creer que no va a estar con vos en las otras circunstancias?